Hello, my dear students. My name is Marta Paz, and today we are going to talk about reading strategies. There are many reading strategies, but today we are going to start talking about cognates, okay? Cognates are words, okay, that we use, okay, in Spanish and in English. And these words, okay, are familiar, so are similar. They have the same writing or similar writing and similar pronunciation. Entonces, son palabras, los connados son palabras que se pronuncian y se escriben, algunas veces se escriben igual que en inglés que en español. Son palabras que compartimos con el idioma inglés debido a las raíces del latín que también tiene el idioma inglés. Entonces, existen varios tipos de connados. Existen connados que son verdaderos, connados que son falsos, connados que son similares y connados que son idénticos. Entonces vamos a mirar esos connados que son exactos. Los connados que son exactos son aquellos connados que tú ves la palabra y no sabes si están en inglés o en español. Si no es por la pronunciación, no tendrías tú cómo saber que una palabra está en inglés o en español. En este caso, por ejemplo, estamos hablando y esta diapositiva está en inglés, entonces la palabra está en inglés, pero si tú la ves, es igualita en español. Entonces, chocolate, hotel, idea, piano. Sí, son palabras que son iguales en la escritura. Hay unos connados que son directos. Esos connados que son directos son palabras que se parecen por su estructura, por sus letras, es similar a la de español. En este caso ellas están en español. Pero si tú las vieras en inglés, inmediatamente sabrías el significado porque la diferencia entre las letras que conforman la palabra en español y las letras que conforman la palabra en inglés son similares. Por ejemplo, en el caso de declaración, en inglés se dice declaration. Lo único que cambia es que aquí va una T y no lleva la tilde. En el caso de libertad, en inglés se dice liberty. O sea que nomás se cambia las últimas dos letras y se le agrega una I, inmediatamente tú sabes el significado. Hay connados que son indirectos, quiere decir que la palabra tiene alguna relación con la palabra en español. Entonces, por ejemplo, biblioteca, ¿sí? Se dice library, ¿sí? Viene del latín biblio, ¿sí? Que significa colección de libros. Entonces, allí más o menos hay una relación entre las palabras. Esos son los connados indirectos, cuando hay una relación por la raíz de la palabra. Vamos a mirar, por ejemplo, algunas palabras que son similares. Entonces, los connados perfectos que nosotros conocemos, les decía, son los connados que tú ves la diapositiva y no sabes identificar si la palabra está en inglés o en español. Miren, aquí tenemos un grupo de palabras que son iguales, se escriben igual en inglés o en español. Esto es lo que llamamos los connados exactos. Por ejemplo, si yo les digo aquí que lean, probablemente ustedes van a decir actor. También se lee actor en inglés, ¿sí? Animal, animal in English, ¿sí? Auto in English, ¿sí? Doctor, entonces doctor, ¿sí? Entonces son las palabras que son similares y se escriben iguales. Son los connados perfectos o connados exactos. Existen otros connados, miren, aquí tiene un grupo de palabras, están asociados por grupo de palabras. Aquí están como si fueran medios de transporte, pero existen en todos los grupos, en animales, en plantas, en objetos de la cocina, en cualquier cosa hay connados o palabras que son similares en inglés y en español, porque resulta que nosotros compartimos con el inglés de 35 al 40% de las palabras. Quiere decir que en un texto el 35-40% de las palabras son palabras que tú conoces porque son similares en español. Es decir, que si a ti te aparece la palabra air en un texto, tú vas a identificar inmediatamente que esa palabra significa aire. Asimismo, airplane, ¿sí? Ambulance, automobile, bicycle, boat, bus, canoe, car, gas, ¿sí? Son palabras que tú las lees
en inglés, pero inmediatamente a tu cabeza se viene cuál es la traducción de esa palabra. Los connados son palabras que nos ayudan mucho a identificar el sentido de un texto. Es decir, que si tú tienes en un texto ya conocido el 35% de sus palabras, tú puedes identificar claramente cuál es la idea principal de ese texto o qué te quiere decir el texto porque ya conoces por lo menos el 35 o el 40% de las palabras que están ahí escritas y por lo tanto no te puedes quedar en que no entiendes el texto, sino que enseguida tu ojo se va a centrar en esas palabras que sí conoces y teniendo en cuenta esas palabras que sí conoces vas a motivarte a contestar las preguntas porque ya tienes ideas de que sí conoces una gran parte del texto. Existen desafortunadamente unos connados que son falsos. Quiere decir que se parecen, ¿verdad? Que fueran, pero no lo son. Esos connados son palabras que son similares, ¿verdad? Como les decía en español, pero que no significan lo mismo. Por ejemplo, exit, ¿verdad? La han visto en una propaganda. Parecería que significará éxito, pero no significa éxito, significa salida, porque éxito en inglés se dice success. Parents parecería que fuera parientes, ¿verdad? Pero no es pariente. Parientes en inglés se dice relative. Parents significa padres. Actually parecería que fuera actualmente, pero no. Actualmente en inglés se dice currently. Actually significa en realidad. Large, parecería que significa largo. Largo se dice en inglés long. Large significa grande. Fabric es tela en inglés. No significa fábrica. Fábrica se dice factory. Concurso contest no es contestar. Contestar se dice answer. Contest significa concurso. Notice significa darse cuenta. No significa noticia, aunque parecería que fuera noticia, pero noticia en inglés se dice news. Rope no significa cuerda, no significa ropa, perdón. Ropa en inglés se dice clothes, significa cuerda. Carpet no significa carpeta, carpeta en inglés se dice folder. Carpet significa alfombra. Bark no significa barco, significa ladrar. Barco en inglés se dice ship. Idiom no significa idioma. Idioma en inglés se dice language. Idiom significa modismo. Entonces, gracias a Dios, estas palabras que son falsos connados son muy pocos. Sin embargo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Más adelante aprenderemos una estrategia que nos va a ayudar a identificar cómo saber si un connado es falso o es verdadero, mirando su contexto. Eso lo aprenderemos más adelante, pero no son muchos las palabras que son mucho más las palabras que son verdaderas que las palabras que son falsas. Vamos a practicar un poco. Let's practice. Les voy a dar unas pistas para que ustedes más o menos sepan. Entonces, miren que hay unas reglas o unas pistas que te pueden ayudar. En inglés, las palabras que terminan en A, en español E o si tú le quitas la última letra, te van a quedar, o le cambias la última letra, te van a quedar en inglés. Te voy a dar una pista. Si le quitas la letra E a aire, inmediatamente te queda la palabra air en inglés. ¿Sí? En el caso de atleta, miren cómo ella cambia bastante, pero en el caso de caso, lo que tienes que hacer es coger la O, quitarla y cambiarla por una E. Puedes hacer el resto de los ejercicios cambiándole o quitándole de acuerdo como tú conozcas o como tú creas que se ve mejor. Es decir, tú puedes quitarle, por ejemplo, yo le quito esta letra O y le voy a poner la letra E, porque sola no me suena. Entonces le voy a poner la letra E, inmediatamente me queda la palabra en inglés. Aire se la voy a quitar y enseguida me queda la palabra air en inglés. Costo, se la quito. A causa, para que sea en inglés, se la voy a cambiar por E. ¿Ya? Ustedes van mirando, pueden ir comprobando con sus diccionarios a ver cómo les van quedando. También tenemos por lo menos las palabras que terminan en ción. Las palabras que terminan en ción en inglés, tú le cambias sion
por la porción, por T y O, le quitas la esta, y enseguida te queda la palabra en inglés. O sea que abreviación en inglés le quito la C, le cambio la C por T, le quito la tilde y me queda abbreviation. Inmediatamente me queda en inglés. Cuando yo vea en inglés en un texto la palabra abbreviation, ya yo sé, ah, mira, eso es lo mismo que abreviación, es simplemente cambiarle la T por la C. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Vas a hacer los siguientes ejercicios, vas a hacer este y este, siguiendo la regla que te acabo de decir, cambiándole la C por T y quitándole la tilde. Miren esta regla. Esta regla dice que las palabras que terminan en río, tú le cambias el río, se lo cambias por ri, y inmediatamente te queda la palabra en inglés. O sea que cuando yo vea esta palabra en inglés, ya yo sé que esa palabra significa aniversario. ¿Cómo diría diccionario? Entonces, le cambio esto se lo quito y se lo cambio por Y. ¿Sí? Ahí sí me queda inmediatamente la palabra en inglés. Vas a seguir haciendo los siguientes ejercicios. ¿Listo? La siguiente regla que les quiero comentar es esta. Dicen que las palabras en inglés que terminan en that se pueden pasar en inglés cambiándole el that por ti. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, comunidad, le quito el that y le coloco ti. Y me queda la palabra community enseguida en inglés. Vas a hacer lo mismo con estas. Listo. Quitas la that y le agregas ti. Otra regla dice que las palabras que terminan en inglés en ico o ica, simplemente yo le quito lo último y me queda ya en inglés. Entonces, Atlántico, Atlantic, ¿sí? Automático, para que me vuelva en inglés, le quito esto y me queda automatic. Enseguida me queda la palabra en inglés. En los textos les va a aparecer lo contrario, o sea, ustedes van a encontrar en inglés, si le agrego la ico o ica, me queda enseguida en español, ¿verdad? Recuerden que en inglés no existen las tildes, entonces hay que quitarle las tildes a estas palabras porque normalmente llevan tilde. Entonces, democrático, si yo quiero decir cómo se dice la palabra en inglés, simplemente le quito eso y ya me queda la palabra en inglés. Van a hacer los siguientes ejercicios que están allí para practicar. En el caso de estas palabras que tienen aquí, terminan en ico o ica, como la pasada, pero entonces conforman muy a menudo su palabra en español, cambiándole el ico o ica por la palabra ical. O sea que si yo le quito ico aquí, si yo quiero esto, y le coloco esto, que me queda classical, entonces me queda enseguida la palabra en inglés. Cómico, entonces me quedaría comical, ¿sí? Y así voy formando todas estas palabras, las voy formando en palabras en inglés. Recuerden que en los textos les van a aparecer lo contrario, o sea, les va a aparecer en inglés. Si la quiero formar en español, simplemente lo que hago es cambiar. Lo hago lo opuesto. En vez de colocarle ico, en vez de colocarle ical, le coloco ico, le quito el ical y le coloco ico, ica, para que me quede la palabra en español. La regla funciona en ambos sentidos. En el caso de la regla número 7 dice que las palabras que normalmente en español terminan en ente, ¿sí? Tienen su connado en inglés cambiándole el ente por ent. Simplemente es quitándole la e. ¿Sí? Me queda la palabra me queda inmediatamente en inglés. Así van a hacer los siguientes ejercicios como práctica. Dicen que las palabras que normalmente terminan en mente, yo les quito el mente y se los cambio por li y me queda enseguida la palabra en inglés. Si yo viera esta palabra correctly en inglés, yo diría que esa palabra significa correctamente. Cuando yo vea que una palabra en inglés me termina en li, la puedo llevar a español simplemente cambiándole la li por la expresión mente. Entonces, si yo encontrara la palabra esta así, unfortunately, yo dijera unfortunadamente, ¿sí? Ya me queda de una vez la palabra en español, para que tengan una idea de qué significa la palabra, ayudándose por su raíz. Argumento, entonces dicen que las palabras que terminan en mento normalmente quedan en inglés simplemente borrándoles la O.
Entonces, argumento, argument. Así van a hacer con todos los ejercicios. Simplemente lo que van a borrar es la última letra para que les quede la palabra inmediatamente en inglés. Y finalmente, la última regla. La regla número 10 dice que las palabras que terminan en ense, en encia o ansia, cambian a inglés cambiándoles a encia o ansia por ense o anse. Entonces, en el caso de abundancia, por ejemplo, yo les quito la palabra ansia y le pongo la palabra anse. Y así me queda la palabra en inglés. Entonces, en inglés se dice abundance, ¿sí? Abundance. Así van a hacer con todas las palabras que están aquí. Le quitan ensie o encia o ansia y se la cambian por ense o anse, dependiendo como ustedes vean que les queda mejor. Listo, así terminamos esta estrategia de practicar esta estrategia que se llama Cognate y que les va a servir muchísimo para ustedes identificar en un texto su sentido. Porque cuando ya, cuando ya ustedes reconocen el 40% de las palabras, ya ustedes pueden identificar el sentido de un texto. Espero que les sea muy útil esta estrategia y que hayan aprendido mucho. See you later, alligator.